Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un documento clínico francamente interesante, facilitado por la doctora Martínez Lara. Vamos a ver un procedimiento de cirugía facial, bueno, muy específico, centrado en la zona de los ojos. Pero ojo, que no es un caso cualquiera, ¿eh? El propio informe lo llama complejo. Es una mezcla de blefaroplastia, la cirugía de párpados, con un lifting de cejas. Nuestra idea hoy es, pues, desgranar este caso, a ver qué lo hizo tan especial. Exacto, y lo que hace que este material sea especialmente útil, yo creo, es que no es la primera cirugía para esta paciente. El informe de la doctora Martínez Lara habla de una blefaroplastia secundaria, o sea, una cirugía hecha sobre párpados superiores e inferiores que ya habían sido operados y que además pues, tenían complicaciones previas importantes. Esto, claro, obliga a pensar la cirugía de otra manera, a planificar con mucho más cuidado de lo normal. Vamos a ver en detalle cómo fue. De acuerdo, vamos a ello entonces. El informe dice complejo. Ya has dicho que era secundaria, que eso ya complica. Pero, ¿qué más? ¿Qué otros factores menciona el texto que suman complejidad? ¿Qué problemas concretos tenía la paciente, según este documento? Así es. Ser secundaria ya es un reto, porque, claro, los tejidos ya no están intactos, hay cicatrices por dentro, la anatomía puede estar cambiada. Pero es que además, este caso tenía otros desafíos, según describe el informe clínico que estamos viendo. Uno de los puntos clave, y que, condicionó bastante el enfoque, era el lagoftalmos. ¿Lagoftalmos? Uf, suena técnico. ¿Qué es eso exactamente? ¿Cómo lo explica el documento? El propio texto lo define como una debilidad que ya existía en el párpado inferior y en sus estructuras de soporte, los tejidos que lo sujetan. En la práctica, esto significa que el borde del párpado está más bajo de lo que debería, como que se cae un poco, y deja la esclera, la parte blanca del ojo, pues más visible de la cuenta. Entiendo, como que el párpado se descuelga un poquito, ¿y eso es solo estético o tiene más miga? Tiene mucha más miga, y eso es fundamental aquí. El documento de la doctora Martínez Lara lo deja claro. El lagoftalmos trae problemas funcionales serios. Al estar el ojo más expuesto, pues hay más riesgo de sequedad, de irritación crónica e incluso, como dice el informe, un riesgo mayor de que salgan úlceras en la córnea. También menciona que la paciente tenía una sensación de picor continuo muy molesta, así que era un factor, crítico a tener en cuenta antes de tocar ese párpado inferior. No era una tontería, era un punto clave. Vaya, pues sí que complica el punto de partida. Una condición previa que afecta no solo a cómo se ve, sino a la salud del ojo. ¿Y qué más problemas dice el informe? ¿Había más cosas que añadieran dificultad? Sí, el cuadro era bastante completo, la verdad. En el párpado inferior, el caso clínico detalla que estaban las famosas bolsas de grasa, ¿no? Lo que mucha gente quiere quitarse. Pero no solo eso, también había un exceso de piel, claro. Y además, algo que el texto llama festones malares. ¿Festones? ¿Eso qué es? Pues imagínate como unas bolsas o hinchazones extra, pero un poco más abajo, ¿sabes? En la zona alta de la mejilla, justo debajo del párpado inferior. Son como acumulaciones de líquido o tejido un poco laxo que pueden ser difíciles de tratar y que daban ese aspecto de cansancio, de poca definición en la zona. Entendido. Bolsas, exceso de piel y festones abajo. ¿Y arriba? En el párpado superior. ¿También había lío? Sí, arriba tampoco se libraba. El documento describe cejas caídas y asimétricas. O sea, no solo estaban más bajas de lo normal, sino que una estaba más caída que la otra. Rompía la simetría de la cara. Y esta caída de las cejas, claro, empeoraba otro problema que ya había en el párpado superior. ¿Cuál? Pues el exceso de piel en el propio párpado superior. Técnicamente el informe lo llama blefarocalasia. Lo interesante es que el texto dice que este exceso de piel no era solo algo estético de párpado caído, sino que era tanto que llegaba a dificultar que la paciente abriera el ojo del todo. Le pesaba sobre las pestañas, funcionalmente. Increíble. O sea, que teníamos un problema funcional importante por varios lados. El riesgo del lagoftalmos abajo y la dificultad para abrir bien el ojo arriba, por la piel y las cejas caídas. Vamos, que no era solo quitar bolsas y rejuvenecer la mirada. Correcto. Era un caso con implicaciones funcionales evidentes y riesgos potenciales serios.
Y justo por toda esta mezcla, cirugía previa, lagoftalmos, festones, cejas caídas, exceso de piel que molestaba al abrir el ojo, pues el texto subraya la importancia vital de hacer una valoración antes de operar muy completa y una planificación quirúrgica súper cuidadosa y a medida. Me imagino que lo primero sería no empeorar las cosas, ¿no? Sobre todo ese lagoftalmos. Exactamente. Ese era el gran coco, en este caso, por decirlo de alguna manera. El objetivo principal, como se ve claro en el documento, era mejorar estética y funcionalmente, sí, pero sin agravar de ninguna manera los problemas funcionales que ya había. Especialmente no empeorar el lagoftalmos. Cualquier tensión de más en ese párpado inferior, que ya estaba débil, podía ser un desastre. Tiene toda la lógica. Si ese párpado ya estaba tocado, quitar demasiada piel, por ejemplo, podría haber sido peor. Había que hilar fino, ¿no? Muy fino, sí. Por eso, como indica el informe de la doctora Martínez Lara, se planteó desde el inicio una blefarpoplastia conservadora, sobre todo en lo referente al párpado inferior. La idea era clara: la seguridad y la función del ojo iban primero, antes que buscar un resultado estético súper radical si eso implicaba riesgos funcionales. Había que ser prudentes. Vale, tenemos entonces este panorama complicado. Párpados ya operados, riesgo funcional abajo, problemas estéticos y funcionales arriba y abajo, casi un campo de minas quirúrgico. ¿Y cómo se manejó esto? ¿Qué decidieron hacer exactamente según el informe? ¿Qué técnicas combinaron para este reto? El documento explica que el equipo médico, con la doctora Martínez Lara al frente, pues eligió un enfoque combinado. Hicieron varias técnicas en la misma operación. La idea era tratar todos los problemas a la vez, de forma integral, ¿sabes? Que unas técnicas ayudaran a otras. No valía con una sola cosa. Suena lógico, ¿sí? ¿Y cuáles fueron esas técnicas que describe el caso? Pues para empezar, atacaron el problema de las cejas caídas y asimétricas. Se hizo un lifting cutáneo directo de cejas. El objetivo era doble. Por un lado, subir las cejas a una posición más juvenil, más estética, y por otro, corregir esa diferencia de altura entre una y otra. ¿Y cómo se hace eso? ¿Deja cicatrices que se vean mucho? El texto dice que en esta técnica la incisión y por lo tanto la cicatriz se hace justo en el borde de arriba de la propia ceja. La idea es que quede escondida por los pelitos de la ceja, buscando que se note lo menos posible cuando cicatrice. Es una técnica eficaz para subir la ceja directamente. De acuerdo, eso para la parte de arriba, para subir el marco de la mirada, digamos. ¿Y en los párpados en sí? ¿Qué se hizo? Para los párpados superiores, donde el problema era sobre todo el exceso de piel que molestaba al abrir, pues se optó por una blefaroplastia conservadora. Siguiendo la misma línea del caso, se buscó quitar la piel necesaria para mejorar la función y la estética, pero sin pasarse, respetando la anatomía y cómo funciona el párpado. Conservadora también arriba, entonces. ¿Y los párpados inferiores? Ahí estaba el mayor lío por el lagoftalmos, los festones. ¿Cómo se trató esa zona tan delicada? Aquí la elección de la técnica fue especialmente importante, según cuenta el informe. Se hizo una blefaroplastia de párpados inferiores, pero por una vía de entrada muy concreta, la vía transconjuntival. Transconjuntival, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la incisión para llegar a las bolsas de grasa no se hace en la piel de fuera del párpado, sino por dentro, a través de la conjuntiva, que es esa telilla que recubre el interior del párpado. El texto explica que se eligió esta vía a propósito para respetar al máximo las estructuras que sujetan el párpado inferior, el músculo orbicular y el septum, que como ya sabemos estaban debilitadas por el lagoftalmos. Al no cortar la piel ni el músculo por fuera, pues se reduce el riesgo de debilitar más el párpado o de que se retraiga, de que tire hacia abajo. Ah, qué interesante. O sea, como entrar por la puerta de atrás para no tocar la estructura principal. Ya. Y una vez dentro, ¿qué se hizo? Quitaron las bolsas. Sí, por esa vía transconjuntival se llegó a las bolsas de grasa y se quitó el exceso. Y para tratar la piel que sobraba, que también sobraba, se combinó con una resección mínima de piel justo debajo de las pestañas. El documento lo llama mínima excisión subciliar. Es decir, quitaron esa tirita pequeña de piel que sobraba, pero solo una cantidad mínima. Aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad. El informe insiste mucho en eso de conservador y dice específicamente que en esa excisión subciliar apenas quitaron 1 milímetro de piel. Pero bueno, 1 milímetro. Eso suena a poquísimo, casi nada. ¿Por qué tan poco? ¿Por qué ese milímetro era tan
tan crítico en este caso? Pues se conecta directamente ese hilo conductor con el lagoftalmos que ya tenía la paciente y que hemos comentado. La principal preocupación, y se lee entre líneas y también explícitamente en el caso, era no debilitar todavía más ese párpado inferior, quitar más piel, aunque a priori pudiera parecer mejor estéticamente para tensar más, pues tenía un riesgo que no se podía aceptar de empeorar la exposición del ojo, agravar el lagoftalmos y por tanto los problemas funcionales como la sequedad o el riesgo de úlceras. O sea que ese milímetro no fue un fallo que se quedaran cortos, sino una decisión estratégica, ¿no? Muy pensada. Exactamente. Fue una decisión totalmente activa basada en el riesgo. La seguridad y la función del ojo estaban por encima de una corrección estética más agresiva. Se buscó un equilibrio muy delicado y ese milímetro es un ejemplo perfecto de cómo la cirugía tiene que adaptarse al detalle, a las necesidades, a las condiciones y a los riesgos de cada paciente. No hay una fórmula mágica para todos. Tiene sentido ser conservador en un caso así, pero claro, surge la duda. ¿No hay riesgo de quedarse corto? ¿De que estéticamente la mejora sea mínima si casi no tocas el párpado inferior, sobre todo con esos festones que decías? Es una pregunta lógica, sí. Y es ahí donde entra la última técnica que menciona el informe que usaron combinada, una cantopexia externa. Cantopexia, otra técnica más. ¿Y eso para qué sirve? La cantopexia es una técnica que busca reforzar y tensar el canto externo del ojo, es decir, la esquina de fuera donde se juntan el párpado de arriba y el de abajo. Al dar más soporte y tensión a esa esquina, pues ayudas a sujetar mejor el párpado inferior, contrarrestando esa tendencia a caerse, el lagoftalmos, y mejorando el contorno general del ojo. En este caso, la cantopexia funcionó como un tirante interno, digamos. Daba soporte al párpado inferior sin tener que quitar más piel y ayudaba también a mejorar la transición con la zona de los festones. Fue una pieza clave para completar el enfoque conservador. Entendido. O sea, la estrategia fue subir cejas, quitar la piel justa arriba, quitar bolsas por dentro abajo sin cortar músculo, quitar solo 1 milímetro de piel fuera y reforzar la esquina con la cantopexia. Un plan bastante elaborado, sí señor. Totalmente. Un enfoque muy pensado para tratar cada problema específico, reduciendo los riesgos al mínimo, sobre todo el funcional. Demuestra que la solución no siempre es quitar más, sino combinar distintas técnicas con cabeza. Queda claro el planteamiento. Ahora, la pregunta del millón. ¿Funcionó? ¿Qué nos dice el documento de la doctora Martínez Lara sobre cómo fue el postoperatorio y los resultados finales que se presentan en este caso tan complejo? El texto es bastante claro y realista en esto. Advierte que en pacientes que ya vienen con cierta sensibilidad en los ojos o problemas previos, como era este caso con el lagoftalmos, pues el posoperatorio puede ser algo más lento o necesitar más cuidados que en un caso primario normal y corriente. ¿Más lento en qué sentido? ¿Qué se podía esperar? Pues no es verdad, según dice el informe, que puede haber algo de conjuntivitis, o sea, inflamación de la conjuntiva, o un poco de sequedad ocular en las primeras semanas. Son molestias que se pueden manejar, pero bueno, hay que tenerlas en cuenta. ¿Y eso necesita algún cuidado especial? Sí, el documento menciona que estas molestias, después de operar, suelen necesitar tratamiento específico, normalmente con colirios, gotas antibióticas y antiinflamatorias, o pomadas para lubricar, proteger y calmar el ojo. La clave, y lo repiten en el informe, fue vigilar muy de cerca todo el postoperatorio para asegurarse de que el lagoftalmos no iba peor y que cualquier signo de complicación se trataba rápido. Vale, a pesar de esa precaución y el posoperatorio quizá un poco más delicado, ¿cuál fue el resultado final? El caso muestra fotos a los 4 meses. ¿Se lograron los objetivos, tanto estéticos como funcionales? El documento describe el resultado a los 4 meses como un estupendo grado de adaptación de la piel. Esto es especialmente importante en el párpado inferior. A pesar de quitar poquísima piel, ese milímetro, la piel se readaptó muy bien al nuevo contorno. No se ve flacidez aparente en las fotos que muestran. Pues sí que es llamativo. ¿Y qué pasó con los problemas estéticos que tenía al principio, las bolsas y esos festones? Según el texto y las imágenes que van con el caso, los festones y las bolsas desaparecieron. La zona de abajo del ojo se ve mucho más lisa, más definida. Además, destacan el papel positivo de la cantopexia, la técnica esta para tensar la esquina del ojo. Dicen que consiguió tensar el párpado inferior,
darle mejor soporte y subir un poquito el canto externo, lo que ayudó a un resultado global más armónico y rejuvenecido, sin que se viera el ojo redondo o caído. Es realmente notable que, quitando tan poca piel abajo, la adaptación fuera tan buena y el resultado estético tan positivo según el informe. Parece que esa combinación tan cuidadosa de técnicas fue la correcta para este caso. Eso parece indicar el caso que presenta la doctora Martínez Lara, sí. Es una demostración práctica de que en cirugía, sobre todo en cirugía secundaria y reparadora, no siempre más es mejor. Elegir técnicas menos invasivas o más conservadoras, como la vía transconjuntival, y quitar muy poca piel, cuando las combinas de forma inteligente con maniobras de soporte como la cantopexia, pues pueden dar resultados muy buenos incluso en casos complicados. Siempre, claro, poniendo por delante la función y la seguridad del paciente. Entonces, si tuviéramos que sacar las claves de este análisis a fondo del caso, ¿qué podemos concluir? Nos da una visión muy detallada de cómo se afrontan problemas complejos en la zona de los ojos, donde función y estética van de la mano. Está claro que la solución no era tan simple como quitar lo que sobra. Lo fascinante aquí, y creo que es la gran lección que sacamos de este informe, es cómo este caso específico enseña de forma clarísima la necesidad absoluta de una evaluación individualizada y profunda, antes de hacer nada de esto. No se puede aplicar la misma receta a todo el mundo. Pone de manifiesto lo crítico que es identificar bien cualquier condición previa. Aquí, el lagoftalmos fue el protagonista silencioso que marcó casi toda la estrategia. Y una vez vista esa condición, la clave fue adaptar la estrategia quirúrgica totalmente. Exacto. Adaptar la técnica o la combinación de técnicas a eso. Optar por enfoques conservadores cuando toca, una filosofía que es especialmente importante en cirugías secundarias, donde los tejidos ya están tocados y son menos predecibles. Este caso demuestra cómo la cirugía se adapta al milímetro, casi de forma artesanal, a las necesidades y riesgos concretos de la paciente, buscando siempre ese equilibrio delicado, esa tensión constante entre la mejora estética que se busca y la preservación o incluso, como pasó con la apertura del ojo arriba, la mejora de la función ocular. Este análisis nos deja pensando. El caso subraya la planificación tan intrincada, tan detallada, casi como una partida de ajedrez, que necesita corregir problemas en una zona tan delicada y expresiva como la mirada, sobre todo si ya hay un historial o complicaciones. Es fácil subestimar esa complejidad desde fuera, ¿verdad? Falta para navegar estas aguas, un poco turbulentas, donde cada decisión afecta directamente a cómo vemos y cómo funciona el ojo. Y hace reflexionar sobre cuántos detalles, cuántas consideraciones anatómicas, funcionales, biomecánicas pueden existir detrás de procedimientos que a veces la gente podría ver como más sencillos o solo estéticos. Todo este cuidado para asegurar no solo una apariencia renovada y fresca, sino también, sobre todo, la salud y la funcionalidad de los ojos a largo plazo. Nos lleva a preguntarnos, ¿qué otras complejidades que no se ven a simple vista, qué otros equilibrios delicados podrían esconderse en